Uy, espere, ahí está. Tenemos un líquido en un... ¿Están viendo la pantalla esta? Sí, sí. Bien, en un... disculpe, estoy escribiendo con el mouse, así que no me va a salir muy bien. Tenemos en un recipiente cerrado, tenemos un líquido que no llega... Oh, no, esto ya está muy mal. Espere. Tranqui que se entiende. La otra vez el otro profe también estaba igual explicando con mouse y le Y costaba hacer porque las líneas. es difícil dibujar con estas cosas. Un líquido que no llega a llenar completamente el recipiente en el que está, ¿no? Entonces queda un espacio que no está llenado por el líquido. Ese espacio, que puede estar inicialmente vacío o puede estar ocupado por un gas, ¿qué sucede acá? Las moléculas del líquido están en constante movimiento, ¿sí? Hay moléculas con distintas energías, moléculas lentas, de velocidades altas, velocidades más altas, hay de todo, ¿no? Hay una distribución de energía. Bueno, algunas de esas moléculas de más energía pueden escapar, las moléculas de la superficie pueden escapar de líquido y formar una fase de vapor. Y esas moléculas que están ahora en la fase de vapor, moviéndose, también pueden caer de vuelta, incorporarse al líquido, ir y volver, ¿no? Hay moléculas que van y moléculas que vuelven, moléculas que salen de la fase líquida para incorporarse a la fase de vapor y moléculas que vuelven del vapor al líquido. Esos dos procesos, el que está con las flechas rojas es la evaporación y el otro proceso es el de que está con la flecha, señalado con las flechas verdes, el pasaje de vapor a líquido, es la condensación. Entonces, va a llegar un momento, luego de un tiempo, esos dos procesos se van a equilibrar, van a ocurrir ambos a la misma velocidad, entonces se va a alcanzar una situación estable. Cuando se alcance esa situación estable, vamos a tener la presión que ejerce el vapor en la fase de vapor, la presión que ejerce el vapor cuando está en equilibrio con el líquido, o sea, en el recipiente tenemos que tener vapor y líquido. Mucho líquido o poco líquido, pero no importa, algo de líquido tiene que haber, vapor y líquido en equilibrio. Esa presión que ejerce el vapor cuando está en equilibrio con el líquido es lo que llamamos la presión de vapor del líquido. La presión que ejerce el vapor una vez alcanzado el equilibrio con el líquido. O sea, para hablar de presión de vapor tenemos que tener en el recipiente vapor y líquido en equilibrio. ¿De qué depende la presión de vapor de un líquido? La presión de vapor de un líquido depende de qué. ¿Saben de qué depende? Depende de la temperatura. Depende de la temperatura. La presión de vapor del líquido no depende, disculpen la letra, la presión de vapor del líquido, por eso escribo y también las digo las cosas, porque si no, si van a ver solo lo que escribo, es muy difícil. La presión de vapor del líquido no depende del volumen de la fase de vapor, no depende del volumen del líquido, no depende del área de contacto entre las dos fases, de la interfase, ¿no? El área de contacto entre el líquido y el vapor, y tampoco depende de la presencia de otros gases en la fase gaseosa. O sea, en la fase gaseosa cada gas o vapor se comporta independientemente uno del otro. O sea, si en la fase gaseosa, por eso les dije que este espacio que no está ocupado por el líquido podía estar inicialmente vacío o podía haber otro gas, es lo mismo, no va a afectar eso a la presión de vapor. La presión de vapor entonces no depende de estas cuatro cosas que puse, no depende del volumen de la fase de vapor, ni del volumen de la fase líquida, ni del área de contacto, ni de la presencia de otros gases, solo depende de la temperatura. ¿Y cuál es la dependencia? Bueno, para cualquier sustancia siempre a mayor, esto siempre ocurre, a mayor temperatura, siempre mayor presión de vapor. La presión de vapor siempre aumenta con la temperatura. Repetimos entonces, ¿qué es la presión de vapor? Es la presión que ejerce el vapor cuando se encuentra en equilibrio. Esto se llama equilibrio dinámico. Esto es un equilibrio dinámico, una situación que no es que está todo quieto, en realidad es como que está todo moviéndose, pero los dos procesos están ocurriendo a la misma velocidad. No es que está todo frenado, sino que hay procesos que están ocurriendo, pero están ocurriendo los dos a la misma velocidad, entonces el resultado neto es como que no pasa nada. El resultado neto es una situación estable donde vamos a tener un valor fijo de presión. ¿Se entiende hasta acá?
Sí. Bien, 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 bien. Bueno, a ver, entonces un típico problema que podemos plantear y que en la guía tienen algún problema así es qué pasa cuando en un recipiente, oh Dios, disculpen la forma del recipiente, en un recipiente a una determinada temperatura, ponemos acá adentro una cierta masa o moles de líquido, ¿sí? En un recipiente, vamos a suponer para simplificar la cosa que el recipiente inicialmente está vacío, o sea, lo conectamos a una bomba de vacío que se aspira todo el aire o lo que haya, o sea, adentro inicialmente tenemos presión cero, porque lo conectamos a una bomba de vacío que aspiró todo lo que había. Entonces, inicialmente tenía presión cero y luego le agregamos una cierta cantidad de líquido, unos moles de líquido, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, pueden pasar dos situaciones. La situación va a pasar una de estas dos. La situación 1 es que todo el líquido se evapora. Va a quedar todo vapor. Ahí adentro del recipiente va a quedar una sola fase y esa fase va a ser vapor. Todo vapor. O sea, los moles en fase de vapor van a ser iguales a los moles totales, porque todo se evaporó. Y la presión que se va a alcanzar adentro del recipiente va a ser menor que la presión de vapor de esa sustancia a esa temperatura. O sea, no se alcanza el equilibrio líquido-vapor, no se llega a esa presión de equilibrio. La presión queda en un valor menor. Se evapora todo, pero aún así, evaporándose todo, no se llega a esa presión. Esa es una situación que puede ocurrir. Y la otra situación que puede ocurrir es que efectivamente sí se alcanza el equilibrio líquido-vapor, no se evapora todo, se evapora la cantidad necesaria para llegar al equilibrio líquido-vapor. Los moles en fase de vapor van a ser menores que los moles totales, porque parte de todos los moles, parte se van a evaporar, pero otra parte va a quedar como líquido. Entonces los moles en fase de vapor van a ser menores que los moles totales. Y la presión acá no es una incógnita, la presión va a ser igual justamente a ese valor que es la presión de vapor a esta temperatura, ¿sí? La presión de vapor a esa temperatura. O sea, si hay equilibrio líquido-vapor, la presión tiene que ser esa. Esas son una de las dos situaciones que va a ocurrir. ¿Cómo sabemos? Bueno, ¿eso de qué depende? Depende de la masa, de los moles de líquido que pongamos, de la presión de vapor, del volumen del recipiente, etc. Después los números del problema nos van a decir qué es lo que ocurre, cuál de las dos situaciones ocurre, ¿sí? Ese dato de presión de vapor, la presión de vapor, como dijimos, depende de la temperatura. Entonces, decir presión de vapor solo no nos dice nada. Tenemos que decir presión de vapor a qué temperatura, ¿no? Entonces, en la bibliografía hay tablas de presión de vapor para las distintas sustancias. Para las sustancias conocidas se han estudiado y se ha medido su presión de vapor y alguien lo puso en una tabla y lo podemos consultar. En el seminario 7, si se fijan, al final del seminario hay una tabla de presión de vapor del agua, ¿sí? Para el agua, que es el líquido más común con el que trabajamos. Pero bueno, así como hay una tabla de presión de vapor para el agua, también hay para todas las otras sustancias, para la acetona, para el benceno, para la etanolapina, para la sustancia que se les ocurra. Si es una sustancia conocida, alguien se ocupó de medir y evaluar su presión de vapor. Bueno, a ver, tomemos esa presión de vapor del agua. No tengo el seminario abierto ahí. ¿Alguien lo tiene? Díganme vamos a ver, ¿cuál es la presión de vapor del agua? La presión de vapor del agua a 60 grados centígrados. Fíjense en la tabla. 149 milímetros de mercurio. 139. 149. 49, 149. 149 torr o milímetros de mercurio. Muy bien. Entonces planteemos una situación. A ver, tenemos en un recipiente, vamos a poner números, los números los estoy inventando totalmente, así que esto puede dar, no sé cuál de las dos situaciones va a ser. Tenemos 60 grados, un recipiente, vamos a suponer que inicialmente está vacío, presión cero adentro, y acá agregamos, vamos a suponer que agregamos 10 gramos de agua. Acá adentro ponemos 10 gramos de agua. Y el volumen del recipiente, vamos a suponer que es de 2 litros. Bien, entonces nos planteamos qué situación va a ocurrir.
¿Esto o esta? ¿La primera o la segunda? ¿Se va a evaporar toda el agua? Una vez alcanzada la situación, ponemos los diagramas y lo dejamos eso ahí a que alcance la situación estable. ¿Y cuál de las dos situaciones va a ocurrir? ¿La primera o la segunda? ¿Se evapora todo o se alcanza el equilibrio líquido-vapor? Bueno, no lo sé, planteemos una. Vamos a suponer, no asegurar, suponemos que ocurre la situación 1, ¿sí? O sea, todo vapor, que se evapora todo. Bueno, veamos, entonces calculemos la presión. Entonces acá los moles de agua en fase de vapor no son una incógnita, son iguales a los moles totales, que serían 10 gramos dividido 18 gramos sobre mol, 10 dividido 18, esto da 0,55, ¿ven? Esos son los moles totales y por lo tanto son los moles en fase de vapor porque estamos diciendo que se evapora todo. 0,55 moles, perdón, moles, puse gramos. 0,55 moles. Bueno, tenemos los moles, el volumen, la temperatura, todo. Calculemos la presión. Presión es nRT sobre B. Consideramos al vapor como un gas ideal. Bueno, a ver cuánto es. Estos moles por 0,082 por la temperatura en Kelvin, que es 333, dividido 2 litros, y eso me da 7, wow, se me fue la mano con esto. 7, enorme Dios, 7,6 atmósferas. ¿Qué les parece ese valor de presión? ¿Es aceptable? ¿El resultado que obtuvimos está bien? ¿Ese es el valor de presión que se va a medir? No, o sea, 7,6 atmósferas que serían, multiplico por 760, y esto me da 5.700 y pico de torr. ¿Está bien ese valor? ¿Ese es el valor de presión que se va a medir? Se quedaron muy calladitos. ¿Cuánto era la presión que, viste que en algún momento te dice, a ver? La presión de vapor del agua a esta temperatura es 149 milímetros de mercurio. ¿Es aceptable una presión de 5.770 torr? ¿5.770 milímetros de mercurio? No, porque la presión nos dio mayor que la presión de vapor. Esto Claro. no puede ser. ¿Qué quiere decir? No se evapora todo. Esto que supusimos no es lo correcto. Lo correcto va a ser lo otro. Se evapora, se alcanza el equilibrio líquido-vapor. Se evapora, claro. No se evaporan los 10 gramos de agua, se evapora lo necesario para llegar a la presión de 149 milímetros de mercurio. El resto va a quedar como líquido. Veamos cuánto es lo que se evapora. Entonces ya sabemos que no ocurre la situación 1, ocurre la 2. Ocurre el equilibrio líquido-vapor. Equilibrio líquido-vapor. O sea que la presión va a ser 149, se va a evaporar la cantidad de agua necesaria para llegar a esto, 149 torr o milímetro de mercurio, que ya que está lo pasamos a atmósfera. ¿Sí? Se va a evaporar la cantidad de agua necesaria para llegar a esto, 149 sobre 760, estos son 0,196. Uy, qué bueno. 0, terrible como me está costando escribir con esto. A ver, voy a apoyar sobre un papel, a ver si. A ver si mejora ahí la cosa. No sé. Bueno, 0, ¿cuánto era? 0,196. 196 atmósferas. Bueno, ahora que ya sabemos entonces, esa va a ser la presión, ya sabemos el volumen, sabemos la temperatura, calculemos los moles en fase de vapor. Los moles en fase de vapor van a ser P por B sobre RT. P por B sobre RT. Y eso da, a ver, presión por 2 litros sobre 0,082, 333 es la temperatura y los moles en fase de vapor son 0,014. ¿Ven? 0,014 moles quedan en fase de vapor. El resto queda líquido y miren cuánto eran los moles totales, 0,55, o sea, 0,55 menos esto que acabamos de calcular es lo que queda como líquido. Los moles de agua que van a quedar como líquido son los moles totales menos los moles que se van a evaporar, o sea,
0,54. 0,54. Ahí está. O sea que así va a quedar el recipiente. 0,54 moles de agua líquida junto con 0,014 moles de agua en estado de vapor. A una presión de 149 milímetros de mercurio. Bueno, eso es lo que tenemos que plantear. Dependiendo, esto pasó así con estos números. Si en vez de 10 gramos de agua era 1 gramo de agua, y bueno, capaz que la situación era distinta y ahí sí se evaporaba todo. Si el volumen del recipiente en vez de ser 2 litros era 200 litros, los números iban a cambiar. Bueno, pero así es como se encara, cómo se resuelve el problema, ¿sí? Tenemos que probar con las dos situaciones. Una nos va a dar un resultado correcto, la otra nos va a dar un resultado que es absurdo, nos va a dar una presión mayor que la presión de vapor. Eso no puede ser. O nos va a dar que los moles en fase de vapor son mayores que los moles totales. Eso tampoco puede ser. Hay que darse cuenta cuando uno obtiene un resultado, analizarlo y ver, ¿es posible esto? Bueno, no, si no es posible, entonces probemos con el otro. Así es como tienen que resolver varios de los problemas de la guía, ¿no? Equilibrio líquido. Ver si se establece el equilibrio líquido-vapor, ver qué pasa, si queda todo como vapor o si se establece el equilibrio líquido-vapor. Eso depende entonces del volumen, de la masa o moles de sustancia que tengamos y de la presión de vapor que tenga la sustancia a esa temperatura. Bueno. Sigamos. Dijimos que la presión de... ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí. Bien. Laura, si querés acotar algo, decime. Dijimos que la presión de vapor aumenta con la temperatura, siempre, para cualquier sustancia, aumenta con la temperatura. Eso se puede representar gráficamente en lo que se llama una curva de presión de vapor, ¿sí? O sea, presión de vapor de una sustancia en función de la temperatura. Presión en el eje vertical, temperatura en el eje horizontal. La forma de la curva es la misma, es igual o similar para todas las sustancias, ¿sí? Después los números pueden ser distintos, no son todas las mismas, no es la misma curva para todos, ¿no? La curva puede estar corrida para la derecha o para la izquierda, pero esencialmente la forma de la curva es la misma. No es una recta, es una curva que tiene una forma como una exponencial creciente, algo así. A ver. Algo así. ¿Sí? Una curva como una exponencial creciente. ¿Ven? Siempre creciente, siempre aumenta. ¿Sí? A mayor temperatura, siempre mayor presión de vapor. Eso es general para cualquier sustancia. ¿Sí? Vamos a suponer que esta es la sustancia A. Una sustancia B o una sustancia B distinta va a tener una curva con una forma similar, pero desplazada. Por ejemplo, va a ser esta la curva para la sustancia B. ¿Bien? ¿Qué significa que una sustancia sea volátil? Que sea muy volátil o poco volátil. A ver. Si un líquido es muy volátil, ¿qué significa? Que tiene mayor presión a una temperatura dada. Exactamente, que se evapora, que pasa a vapor con más facilidad. O sea, a la misma temperatura, si comparamos dos líquidos a la misma temperatura, el que tenga mayor presión de vapor es más volátil. ¿Cuál es más volátil de estos dos? El B que está más arriba. Claro, la curva está más arriba, ¿sí? Tomamos para cualquier temperatura cualquiera, por ejemplo, para este valor de temperatura, fíjense, para este valor de temperatura, esa sería la presión de vapor del líquido A, esta sería la presión de vapor del líquido A esa temperatura, la presión de vapor del líquido A, y a la misma temperatura, la presión de vapor del líquido B es mayor, ¿sí? O sea, el líquido B es más volátil que el A, sus moléculas pasan con más facilidad de la fase del líquido a la fase de vapor. ¿Mm? ¿En cuál de los dos líquidos les parece que van a ser mayores las fuerzas intermoleculares? ¿En cuál de los dos líquidos las moléculas se atraen entre sí con más fuerza? Puede ser la A. Claro. A ver, ¿por qué? Porque le cuesta más separarse
por la temperatura y la presión, ¿no? Claro, claro. Como se atraen más fuerte, tienen más tendencia a permanecer en la fase de líquido donde están todas las moléculas condensadas en un volumen pequeño. En cambio, en el líquido B, que tienen fuerzas, seguramente fuerzas intermoleculares más débiles, las moléculas les cuesta menos salir de esa fase condensada y escapar a la fase de vapor donde están esencialmente libres. Seguramente las fuerzas intermoleculares van a ser mayores en el líquido A. ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares que conocen? ¿Saben la diferencia entre las fuerzas intramoleculares e intermoleculares? Sí. Bien. Una es entre la misma molécula y la otra es entre diferentes moléculas. Y había tres tipos de como lo que estabas preguntando recién, lo de puentes de hidrógeno, lo de London. Exactamente, sí. Entre moléculas polares tenemos las fuerzas dipolo-dipolo, ¿no? Un dipolo con otro dipolo que se atraen. Entre moléculas, bueno, entre moléculas polares. Y después tenemos una fuerza, entre moléculas polares hay una fuerza que es particularmente intensa, que es la puente de hidrógeno. Cuando tenemos el hidrógeno unido a elementos muy electronegativos como flúor, oxígeno o nitrógeno. En ese caso, esa fuerza puente de hidrógeno es especialmente fuerte, es la más fuerte de las fuerzas intermoleculares. Pero aclaremos que aún la de puente de hidrógeno, que es la más fuerte de las intermoleculares, es mucho más débil que un enlace covalente, que una fuerza intramolecular como un enlace covalente. Aún el puente de hidrógeno, que es el más fuerte de las intermoleculares, es mucho más débil que un enlace covalente. Bueno, y en moléculas no polares, ¿qué fuerzas tenemos? Las de London, que son las más débiles de todas, que en realidad también están presentes en las moléculas polares. Lo que pasa es que en las moléculas polares es como que pasan desapercibidas porque hay fuerzas más intensas, pero en realidad las fuerzas de London están en todas las moléculas. Como las moléculas no polares no tienen fuerzas dipolo-dipolo ni puente de hidrógeno, entonces lo único que tienen son las fuerzas de London. Bien. Bueno, y ahí podemos entonces, con esto que acabamos de ver, relacionar lo que son las fuerzas intermoleculares con la presión de vapor, la volatilidad de las distintas sustancias. Ahí tienen un problema en la guía donde les pide comparar cuál de dos sustancias tendrá mayor punto de ebullición o mayor punto de fusión. Ya que estamos, hablemos de lo que es la ebullición, que no es lo mismo que la evaporación. La evaporación es un fenómeno que ocurre sobre la superficie del líquido y ocurre a cualquier temperatura. Cuanto más alta sea la temperatura, más favorecida está la evaporación, pero en realidad ocurre a cualquier temperatura. La ebullición tiene que ver con la evaporación, pero no es lo mismo. Fíjense qué pasa si tenemos un líquido que está sometido a una presión externa, y esa presión externa es mayor que la presión de vapor del líquido a esa temperatura. ¿Bien? La presión externa es mayor que la presión de vapor que tiene el líquido a esa temperatura. ¿Qué le pasaría a una burbuja de vapor ahí en el seno del líquido? No sale a la superficie, ¿no? No sale porque la aplasta la presión. Porque Claro, no puede salir la presión dentro de la burbuja sería igual a la presión de vapor, pero la presión externa es mayor, entonces la burbuja no se va a formar, y si por alguna razón se llegara a formar, la presión la aplasta, no llega a la superficie. Claro, es como cuando calentás agua, puede ser, que viste que te empiezan a aparecer burbujas y hasta que no alcanza más sí, grado. Las burbujas también son, esas burbujas también son burbujas de gases que están disueltos, claro, que va expulsando, no solo es son las dos cosas. Por otro lado, después sí, cuando llegamos a 100 grados, ahí sí es la ebullición. Pero antes, ese burbujeo que empieza antes, es que el agua está expulsando oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, otros gases que tiene disueltos. Ahora, la presión de vapor, dijimos que aumenta con la temperatura. Entonces, si a este líquido vamos elevando la temperatura hasta llegar a ese punto, a esa situación en la cual la presión de vapor sí es igual, la presión de vapor es igual a la presión externa, ahora las burbujas que se forman sí pueden sobrevivir y llegar hasta la superficie y explotar y transformarse en vapor que va a ser expulsado de la superficie. Y eso es lo que ocurre, eso es la ebullición, la generación
masiva de burbujas de vapor en el seno del líquido que sobreviven y llegan a la superficie. La transformación de vapor, de líquido en vapor en gran cantidad, lo que hace que, bueno, si es un recipiente abierto, la ebullición, si se da por un tiempo largo, termina por eliminar directamente el líquido, ¿no? Si ponemos una olla a calentar y calentamos, se va a quedar seca, ¿sí? La ebullición ocurre en un recipiente abierto, ¿no? Un recipiente abierto sometido a una determinada presión. Normalmente esa presión va a ser la presión atmosférica, pero podría ser, bueno, en un recipiente, bueno, sí, en un recipiente, en algún dispositivo que tenga un pistón que podamos ajustar la presión en valores mayores o menores, podríamos tener ebullición a otras temperaturas, ¿no? Entonces, eso es, la ebullición se da cuando la presión de vapor iguala a la presión que soporta el líquido. Y por lo tanto, la temperatura de ebullición o punto de ebullición, que es la temperatura a la cual ocurre eso, justamente, que la presión de vapor iguala a la presión que soporta el líquido. Para el agua, ¿saben cuál es el punto de ebullición? Bueno, pero me faltó decir una cosa, vamos a decir otra cosa, algo antes de esa pregunta que iba a hacer. Entonces, fíjense la curva de presión de vapor para un líquido, para el A o para el B. Fíjense que tenemos infinitos valores de presión de vapor para las infinitas temperaturas, ¿no? La curva tiene infinitos puntos. Para cada punto, por ejemplo, para este punto, tenemos una temperatura y una presión de vapor, ¿no? O sea que a esta presión, a ver, se me complicó el gráfico. A ver, a esta presión, sería la temperatura de ebullición, ¿no? ¿Sí? Llamémosla esta presión 1, esta sería la temperatura de ebullición a la presión 1. Y si a esta la llamamos presión 2, esta sería la temperatura de ebullición a la presión 2. O sea, tenemos infinitas temperaturas de ebullición, una para cada presión. Bueno, cuando hablamos de punto de ebullición o temperatura de ebullición, normalmente nos referimos a la temperatura de ebullición normal, la que se elige a la presión de referencia de una atmósfera, no para cualquier valor de presión, sino para la presión de una atmósfera. Entonces, cuando la presión es una atmósfera, ahora sí, S es lo que se llama temperatura de ebullición normal o punto de ebullición normal, y se le pone un 0 ahí como supraíndice, ¿sí? Esa temperatura de ebullición o punto de ebullición con el 0 arriba es la temperatura de ebullición o punto de ebullición normal. En el caso del agua, ¿saben cuál es la temperatura de ebullición normal? ¿En 100 grados? 100 grados. Bueno, fíjense en la tabla cuál es la presión de vapor del agua a 100 grados. A ver. Nacho, estás compartiendo el WhatsApp. Ay, perdón, Estás sí, compartiendo justo me mandaron toda un la... mensaje y tenía que responder, no sé. Está bien, te aviso, ¿no? No era nada que no se pueda ver. Bien, la temperatura de ebullición normal del agua, la presión de vapor del agua a 100 grados es una atmósfera, 760 milímetros de mercurio. Por eso ese es el punto de ebullición normal del agua. 100 grados centígrados es el punto de ebullición normal del agua. En este gráfico, profe, ¿cuál sería o sea, A o B tiene mayor punto de ebullición? B, ¿no? Y fíjate, ¿cuál sería? Por eso preguntaba, porque supongo que como está a mayor temperatura y mayor presión, es como que el punto de ebullición es más alto, ¿no? No, Vos fíjate. el punto de ebullición normal es a la misma presión para los dos. Es Claro. presión de una atmósfera. El Bien. punto de ebullición normal, fijamos la presión en un valor. ¿Cuál? Una atmósfera. Bueno, a esa presión de una atmósfera, ¿cuál tiene mayor temperatura de ebullición? ¿Cuál necesita más temperatura para llegar a esa presión? El líquido A. Porque es menos Bien. volátil, justamente. Porque es menos Claro, volátil. es al revés, está bien. Sí. Como tiene menor presión de vapor, entonces para llegar a un determinado valor necesita más temperatura. Por eso está la curva corrida hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, Bien. la temperatura de ebullición, la temperatura de ebullición o punto de ebullición
normal del líquido A tiene que ser mayor que la temperatura de ebullición o punto de ebullición. ¡Ay, Dios! ¿Cómo me cuesta con este mouse? O punto de ebullición normal del líquido B. ¿Por qué? Porque el líquido A es más volátil, entonces necesita más temperatura para llegar a ese determinado valor de presión. Bueno, por eso cuando decimos punto de ebullición, normalmente nos estamos refiriendo, cuando decimos punto de ebullición y no aclaramos, normalmente nos estamos refiriendo al punto de ebullición normal de la sustancia. Si no, habría que aclarar cuántos puntos de ebullición tiene una sustancia. Infinitos, uno para cada presión. Bueno, pero el que elegimos como referencia es el de una atmósfera. ¿Por qué elegimos ese valor? Porque es el valor de presión atmosférica que normalmente se observa en la Tierra a nivel del mar. Por eso, donde vive la mayoría de la gente, donde están la mayoría de las industrias, laboratorios y todo, la presión normalmente es una atmósfera. En las montañas, en los lugares elevados, ¿sí? En La Paz, la capital de Bolivia, por ejemplo, está a una altura de 3.800 metros y ahí la presión atmosférica normal no es de una atmósfera. Ahí no es de una atmósfera. Entonces, ¿qué pasa? La presión atmosférica es menor y ¿qué les parece? Entonces, en La Paz, ¿el agua hierve a mayor o menor temperatura que a 100 grados? Si ponemos una olla abierta y la calentamos y le ponemos un termómetro, ¿se va a producir la ebullición a qué temperatura? No me digan el valor exacto, díganme si mayor o menor. ¿La presión es mayor porque está más alto? No, es menor. Es menor. La presión es porque está menor más alto. justamente porque tenés menos capas de Claro. aire. Y Ah, menos menos- temperatura. mira vos. Claro. Menos atmósfera por arriba tenés. Claro. Ah, claro. No, yo porque pensé que como está más arriba hay más presión porque pensé, no sé, cualquiera pensé. No, al revés. Es al revés. Es al revés. Bueno, ahora lo sé, gracias. Entonces, tenés menos presión. Estamos en el mismo gráfico. Tenés menos presión. Entonces, ¿la temperatura cómo va a ser? Menor. Menor. ¿Sí? Claro. Te mueves El hacia agua abajo. hierve. El agua hierve a menor temperatura cuando la presión es más baja. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Y podríamos tener agua líquida a temperaturas mayores que 100 grados? ¿Y si subís la presión? Claro, a mayor presión sí. En un recipiente abierto no, porque en un recipiente abierto vamos a estar a una presión de la atmósfera, pero en recipientes herméticamente cerrados, donde se pueden lograr presiones mayores o menores que la atmosférica, ahí sí podemos a mayor presión tener Por podríamos eso tener lo explicaste el martes. Dijiste que cuando tenías un recipiente cerrado, la temperatura del agua era, por la presión, aguantaba mucho más el punto de ebullición. Porque la atmósfera era diferente a si fuera la normal. claro, en un recipiente cerrado se pueden alcanzar presiones mayores, a veces mucho mayores que la atmosférica, ¿sí? Ahí podemos entonces tener el equilibrio líquido-vapor del agua a temperaturas ¿sí? mayores que 100 grados. Bueno, eso ocurre en un dispositivo que muchos de nosotros tenemos en nuestras casas, que es la olla a presión. La olla a presión es una olla que es una tapa hermética, que tiene una válvula por las dudas para que no se alcancen presiones muy altas, una válvula que creo que salta a las 3 atmósferas, pero una válvula, una olla en la cual se pueden alcanzar ahí adentro presiones mayores que la atmosférica, hasta 3 atmósferas creo. Bueno, entonces ahí en la olla a presión podemos calentar y tener agua líquida de vapor, agua líquida a temperaturas mayores que 100 grados, 120, 130 grados, y eso hace que la cocción sea más rápida, porque ahora la comida se cocina a una temperatura mayor que 100, se cocina a 120, 130 grados, y eso hace que las cosas se cocinen más rápido y se ablanden más. La curva de... esta es la curva, estas dos curvas aquí son curvas de presión de vapor para dos sustancias distintas. ¿Saben cuál es el origen y el fin de cada curva? ¿Dónde empiezan y dónde terminan las curvas? No, bueno. Vamos a... ¿Puede ser que termine en el punto crítico?
Eso, muy bien, muy bien, Ah, muy bien. bien. Eso, El que diagrama fácil. Me ubiqué pensando dónde era. en el punto crítico termina. Pero voy a explicar, esto lo tengo escrito de la clase que di el otro día. Eso tengo yo. Ahí está. Eso. Bueno, no, quería ver la... ¿Escucharon hablar de esto, de las isotermas de Andrews? ¿Querés que veamos esto, Laura, o seguimos con otra Sí, cosa? sí, tranquilo. Sí, porque como no vieron, o sea, todavía no han empezado la guía, van muy frescos, mejor darles un Eso, pantallazo bueno. teórico. Bien, entonces, las isotermas de Andrews son curvas presión versus volumen a temperatura constante, por eso se llaman isotermas, cada una de estas curvas está obtenida a temperatura constante para un gas real. Entonces, bueno, recuerdan ustedes la curva presión-volumen a temperatura constante para un gas ideal, es lo que la ley de Boyle, ¿no? La hipérbola. Pero esto es para un gas real. Entonces, el experimento sería el siguiente. Tenemos ese gas encerrado en un recipiente con un émbolo que nos permite, ajustando la presión, variando la presión, variar el volumen, ¿no? A comprimir o expandir. Y todo eso, ese recipiente, en un baño térmico que mantiene temperatura constante. Entonces vamos expandiendo, comprimiendo. Vamos a suponer que empezamos con un volumen grande y lo vamos comprimiendo. Lentamente vamos comprimiendo. ¿Cómo va a ser la curva que vamos a obtener? O sea, empecemos acá, a la temperatura 1. Tenemos con una presión baja, un volumen grande. Entonces lentamente vamos comprimiendo. ¿Qué pasa con la presión? Bueno, va aumentando, ¿sí? Siguiendo más o menos la hipérbola de la ley de Boyle. A medida que disminuimos el volumen, la presión aumenta, aumenta y aumenta, hasta que llega un momento que no aumenta más. ¿Qué pasa ahí? Y ahí vemos que seguimos disminuyendo el volumen, pero la presión se mantiene constante. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué la presión aumentaba primero y después dejó de aumentar? La curva se quiebra y ahora se mantiene constante. ¿Qué es lo que ocurrió ahí en ese punto? La condensación. Claro, empezó la condensación. O sea, en este tramo de la curva en el que teníamos la hipérbola, teníamos únicamente gas o vapor, ¿sí? Una sola fase. Acá en ese punto es donde aparece la primera gota de líquido. Y a partir de ahí, mientras tengamos líquido y vapor, la presión se va a mantener en un valor que es la presión de vapor de la sustancia a esa temperatura. Es la presión de vapor a la temperatura T1. Mientras tengamos líquido y vapor, no importa si tenemos mucho líquido y poco vapor, o mucho vapor y un poco líquido, mitad y mitad, no importa. Mientras haya líquido y vapor a una temperatura, la presión se mantiene en un valor constante. Entonces, en todo este tramo horizontal, a medida que vamos comprimiendo, cada vez tenemos menos vapor y más líquido. Y la presión se mantiene constante. Cuando llegamos a este punto, ¿qué pasó? Bueno, ya en este punto, acá, es donde termina la recta esa, es donde ya el pistón está apoyado directamente sobre el líquido. Acá, ya si queremos seguir, tenemos que comprimir el líquido. Se puede comprimir un líquido, pero ya se requieren presiones muy grandes, por eso la curva se dispara para arriba. ¿Ven? Esos son los tres tramos de la curva. Vapor, ahí tenemos una hipérbola. Líquido-vapor, tenemos una recta horizontal. Y luego, cuando solo tenemos líquido, es una recta que se va para arriba. ¿Ven? Esa es la forma de la curva a una temperatura. Si ahora repetimos el experimento, pero a otra temperatura T2 mayor que T1, bueno, vamos a tener una curva similar. Lo que pasa es que ahora el equilibrio líquido-vapor va a ocurrir a otra presión, porque ahora estamos a una temperatura más alta. Entonces ahora el equilibrio líquido-vapor ocurre a una presión más alta también. Esta presión que está acá marcada en azul, presión de vapor a la temperatura T2. Acá, en ese punto, es donde empieza la condensación. Y bueno, y a partir de ahí tenemos una presión constante hasta llegar a esto que después tenemos únicamente líquido. ¿Ven? Y si repetimos el experimento a una temperatura T3 mayor que T2, de vuelta obtenemos algo similar, pero la curva elevada ahora, porque ahora el equilibrio se alcanza a un nuevo valor de presión, a una presión más alta, que es la presión de vapor, a la temperatura T3. Y así podemos obtener infinitas curvas, ¿no? Subiendo la presión, cada vez cuesta más, subiendo la temperatura, cada vez cuesta más licuar el gas. Cada vez hay que aplicar más presión para licuarlo. Se puede, pero cada vez es más difícil, cada vez se requiere más presión para lograr condensar el gas. A medida que tomamos temperaturas cada vez más altas, a su vez este tramo, el dibujo no me salió muy bueno, lo hice con
con el mouse, así que todo me cuesta, pero si lo buscan en un libro van a ver un dibujo mejor hecho, pero lo que ocurre es que este tramo horizontal se va haciendo, a medida que subimos la temperatura, se va haciendo cada vez más corto. Cada vez más corto, más corto, más corto, hasta que para alguna temperatura esa recta se vuelve un punto. Esa es la isoterma correspondiente a la temperatura crítica, esta que está marcada en rojo. Esa es la isoterma correspondiente a la temperatura crítica, que es la mayor temperatura a la cual puede ocurrir el equilibrio líquido-vapor. Por encima de la temperatura crítica ya no es posible licuar ese gas por más presión que se aplique. La temperatura crítica marca el máximo, ¿sí? Para la temperatura crítica a esta presión, que es la presión crítica justamente, para esa temperatura, a esa presión es posible licuar el gas. Ya por encima de esa temperatura crítica no es posible. El gas se va a comportar como gas por más presión que se le aplique y se va a comportar aproximadamente como un gas ideal. Pero por debajo de la temperatura crítica es posible licuar el gas y tener equilibrio líquido-vapor, y ahí es donde hablamos de presión de vapor. Por encima de la temperatura crítica no hablamos de presión de vapor porque no hay líquido-vapor, no hay equilibrio líquido-vapor, hay solo gas. Por debajo de la temperatura crítica sucede esto. Bueno, esto lo descubrió este señor Andrews investigando con el dióxido de carbono y encontró que la temperatura crítica del dióxido de carbono es 31 grados. Entonces, ¿qué es lo que vio? Que a temperaturas un poquito menor que 31 grados era posible licuar al dióxido de carbono aplicando presiones altas, pero no demasiado altas, creo que 70 y pico de atmósferas es la presión crítica del dióxido de carbono. Pero un poquito por encima de 31 grados ya no era posible licuarlo ni siquiera aplicando presiones de 3000 atmósferas. Entonces, ahí hay algo interesante, dijo Andrews. Y sí, bueno, él descubrió eso, la temperatura crítica del dióxido de carbono. Bueno, este experimento se puede repetir para distintos gases y vamos a encontrar que cada uno tiene su temperatura crítica. El que tiene la temperatura crítica más baja de todas es el helio. La temperatura crítica del helio es de 5 Kelvin, no 5 centígrados, 5 Kelvin, menos 268 grados centígrados. Esa es la temperatura crítica del helio. Por encima de esa temperatura es imposible licuar el helio. Si queremos tener helio líquido hay que enfriarlo por debajo de esa temperatura y aplicar suficiente presión. Es el gas más difícil de licuar de todos. Bueno, ¿a qué venía todo esto? Bueno, ¿está entendido esto? Eso es la temperatura crítica. Bueno, y eso viene en el gráfico, entonces la curva de equilibrio líquido-vapor no es indefinida, termina en el punto crítico. Más allá de eso no hay nada, no hay equilibrio líquido-vapor. La curva esta nos marca las situaciones de equilibrio líquido-vapor. Para temperaturas mayores que esa ya no hay, hace que la curva termina ahí. Bueno, acá tienen, miren, la temperatura crítica del agua, por ejemplo, es 374 grados centígrados. O sea, y la presión crítica es de 218 atmósferas. O sea que a temperaturas, por ejemplo, de 370 grados centígrados podemos tener agua líquida en equilibrio con su vapor si tenemos un recipiente que resista presiones tan altas como esta, ¿no? En un recipiente hermético que resista presiones como esa, puede ser. Ahí podemos tener equilibrio líquido-vapor para el agua. En la tabla que tienen ahí en la guía, la tabla llega hasta creo que 120 grados, pero bueno, porque la tabla llega hasta ahí, pero no quiere decir que ahí termine la curva. En realidad la curva de equilibrio líquido-vapor para el agua termina en 374 grados, que es la temperatura crítica. Bueno, no sé, pregunten algo, no sé, Laura, si querés acotar algo, seguimos, díganme. ¿Han visto los gráficos, estos gráficos de los que está hablando Nacho? ¿Ya ha empezado a dar la teoría en esa parte? Bien. Bien, yo para saber dónde estamos ubicados. Sí, justamente ayer y también explicó lo de London y puentes de hidrógeno. Es como que terminó de explicar gases la profesora. Bien. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, la curva esta curva roja, que es la línea de equilibrio líquido-vapor, es la línea de equilibrio justamente, ¿no? La línea de equilibrio líquido-vapor, que nos divide el gráfico en dos regiones, ¿no? Una que está por arriba y otra por abajo. Por la parte que está por arriba, la fase estable es el líquido. En esta zona
En esta zona de acá, que está por encima de la curva, la fase estable es el líquido. En la otra zona que está a la derecha de la curva, la fase estable es el vapor. Sobre la curva, ahí tenemos equilibrio líquido-vapor. Y como vemos, el equilibrio líquido-vapor se da a diferentes temperaturas y presiones, ¿no? Para cada presión hay una temperatura, o para cada temperatura hay una presión en la cual hay equilibrio líquido-vapor. La que elegimos como referencia, entonces, es la de una atmósfera, y eso nos marca el punto de ebullición normal o temperatura de ebullición normal de la sustancia. Bueno, a ver, acá habíamos hablado, ¿verdad? Bien, acá tenemos las fuerzas intermoleculares. Esto me quedó de la clase que di el martes. Me quedó escrito acá de la clase que di el martes, que bueno, vimos estas mismas cosas, ¿no? Acá tienen la diferencia entre lo que es una fuerza intramolecular, o sea, dentro de la molécula, que une a los átomos A y B, un enlace covalente, una fuerza intramolecular, y la fuerza que hay entre dos moléculas distintas, ¿ven? Entre el átomo B de una molécula y el átomo A de otra molécula. Eso que está marcado en verde es una fuerza intermolecular, de una molécula a otra. Siempre las fuerzas intermoleculares son más débiles que las intramoleculares. Algunas son fuertes como el puente de hidrógeno, pero aún así son mucho más débiles que una intramolecular. Lo que ocurre cuando acá miren, formar enlaces, formar uniones, ya sea intramoleculares o intermoleculares, formar enlaces libera energía, siempre es un proceso exotérmico, libera energía. Por el contrario, romper enlaces consume energía. Con romper enlaces, ya sean enlaces intramoleculares o intermoleculares. ¿Qué fuerzas hay entre moléculas de agua? Una molécula de agua con otra molécula de agua. ¿Qué tipo de fuerzas son? El puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Es eso que tenemos marcado acá, ¿ven? Acá tenemos dos moléculas de agua, ¿ven? Eso que está marcado en rojo son los enlaces covalentes, las fuerzas intramoleculares, las que mantienen unidos a los átomos de oxígeno y los átomos de hidrógeno de la misma molécula. Y lo que está marcado en verde es la fuerza intermolecular, de una molécula a otra, de un átomo de hidrógeno de una molécula con un átomo de oxígeno de otra molécula. Ese es un puente de hidrógeno. Es mucho más débil, pero es fuerte, pero mucho más débil que el covalente. Bueno, cuando el agua pasa de sólido a líquido o de líquido a vapor, eso es lo que se rompe. Los enlaces, son esto lo que se rompe, las fuerzas intermoleculares, no esta, ¿eh? La molécula de agua en estado líquido, en estado de vapor, sigue siendo la misma. H2O, un átomo de oxígeno unido con el enlace covalente a dos átomos de hidrógeno. Eso no se rompe por fundir el hielo o por evaporar el agua. Lo que se rompe son los enlaces intermoleculares. Y eso consume energía, ¿sí? Por eso es necesario entregar calor al agua, al líquido, para vaporizarlo, ¿sí? Bueno, ahí tenemos justamente un problema. Vamos a la guía, a ver. A ver. Seminario. ¿Por qué preguntan tan poco en los foros? Sí, están muy callados últimamente. Sí, tremendo. Pero aprovechen esto, es la oportunidad de consultar. Siempre estamos disponibles nosotros para... Sí, es como que uno no se da cuenta. A mí me pasa que termino el seminario y digo, tenía que haber preguntado esto. Es como que me cuelgo. Como hay que usarlos más, es verdad. También puede ser también porque tienen los estuvo videos el esto para examen ver, y el ¿eh? recuperatorio. Sí, pero también para el recuperatorio podrían haber consultado. O sea, si tienen También, dudas sí. o algo, aprovechan y pregunten. Ya yo sé que llegan hasta a justo para estudiar todo, pero bueno, no se queden con las dudas, ¿sí? Aprovechen y consulten. Bueno, acá les decía, por ejemplo, bueno, miren la pregunta 4, es lo que acabamos de hablar, ¿no? ¿Qué tipo de fuerzas de atracción intermolecular existen entre las moléculas polares, entre todas las moléculas? Bueno, acá justamente es lo que acabamos de decir, ¿no? Dipolo, London, puente de hidrógeno. La pregunta 4 ya la tienen respondida. La pregunta 5, fíjense, ¿qué clase de fuerzas de atracción hay que vencer para hacer estos procesos? Fundir hielo, fundir cloro de sodio, sublimar yodo, etc. A ver, ¿qué pasó? ¿Se te Ahí. cerró? ¿No? Ahí estoy. Ahí está. Ahí estamos.
¿Pero qué pasó? Cerré el seminario. No, acá está. A ver, ahí. A ver, vamos al primero. Fundir hielo. O sea, pasar de agua sólida a agua líquida. ¿Qué tipo de fuerza de atracción hay que romper? Puente ¿Puentes de hidrógeno? de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Muy bien, muy bien. Fundir cloruro de sodio. eh, La unión ¿Unión? iónica. ¿Perdón? No escuché. Digo, la unión iónica La del... unión iónica. Muy bien, sí, eso. Exacto. Fíjense, esto sería una representación de la estructura del cloruro de sodio. Bueno, Laura es especialista en estas cosas. Esto sería una representación de la estructura del cloruro de sodio, ¿sí? Es una... acá los iones cloruro están representados con esas bolitas verdes y los iones sodio con las bolitas amarillas, ¿no? Entonces están unidos formando... No están unidos de a pares, sino que están unidos formando toda una estructura, una red cristalina como ven, de un orden muy, muy grande, una estructura muy ordenada, que se llama en este caso cúbica simple, donde cada ion cloruro está rodeado de 6 iones sodio, digamos que tiene uno arriba, uno abajo, uno atrás, uno adelante, uno de la derecha, uno de la izquierda, y lo mismo con los iones sodio, están rodeados por 6 iones cloruro. Y esa atracción entre los iones es la atracción iónica, ¿no? Iones de carga positiva y negativa. Esa sería la estructura del cloruro de sodio en fase, en estado sólido. Tiene ese alto orden. En estado líquido se van rompiendo esas uniones iónicas y se rompe esa estructura y los iones van a tener mucha mayor libertad para moverse. Entonces hay que romper las uniones iónicas. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando dibujábamos las estructuras de Lewis? Que cuando eran covalentes hacíamos la estructura de Lewis, pero cuando era iónico poníamos directamente los iones, no poníamos porque justamente los compuestos iónicos no forman moléculas, ¿sí? Forman estas redes cristalinas, estos cristales, en las que están juntas, cada ion está rodeado de otro ion. O sea, un cation está rodeado de aniones y los aniones están rodeados de cationes. Van a ser esas estructuras grandes. Por eso justamente no hacíamos la estructura de Lewis de un compuesto iónico. ¿Sí? Se ponía directamente el anión y el cation. Bueno, cuando uno funde ese compuesto, lo que hace es romper esos enlaces y lo que se va a desarmar, a deshacer es esa estructura sólida cristalina, es este ordenamiento cristalino, este orden que tiene. Observen que en el cloruro de sodio, como pasa en los compuestos iónicos, no existe la molécula. Uno ve la fórmula que se escribe sodio-cloro y uno puede pensar que el cloruro de sodio está formado por pares de iones cloruro y sodio, donde cada ion cloruro está unido a un ion sodio y viceversa. No es así. Están formando en esa estructura, donde esta estructura es formada por muchísimos iones cloruro y muchísimos iones sodio ordenados de esa manera, en una relación de 1 a 1. Por eso la fórmula es sodio-cloro, porque hay un ion sodio por cada ion cloro, pero no quiere decir que estén acomodados de a pares, sino que están muchos iones sodio y muchos iones cloruro acomodados de esa manera, ordenados en esa estructura. No existe la molécula, no existe como moléculas aisladas, sino como asociaciones de iones. Eso pasa con los compuestos iónicos. Bueno, entonces para fundir cloruro de sodio teníamos que romper los enlaces iónicos. A ver, sublimar yodo. ¿Saben lo que es sublimar? Pasar de sólido a vapor. Eso. ¿Qué tipo de fuerza de atracción hay que vencer? La molécula de yodo, ¿qué tipo de fuerzas ejerce con otra molécula de yodo? Con las otras moléculas de yodo. London, porque es una molécula no polar, no tiene hidrógeno, así que puente de hidrógeno no puede ser, y tampoco es polar, está formada por 2 átomos de yodo, o sea, es una molécula totalmente no polar, entonces, fuerzas de London, y esas son las fuerzas que hay que vencer para pasar de sólido a vapor, ¿no? Donde el sólido, donde las moléculas están condensadas en un volumen pequeño, muy cerca unas de otras, atrayéndose, y en el vapor donde están esencialmente libres una de otra. Esas son las fuerzas que hay que vencer, London. Hervir agua. Los puentes de hidrógeno. Puente de hidrógeno también. Bueno, ahí, ¿cómo es?
la diferencia entre el primer caso y el segundo, y este otro, fundir hielo o hervir agua, digamos que sería, para pasar de agua sólida a agua líquida hay que romper algunos de los puentes de hidrógeno. Para pasar de líquido a vapor hay que romper todos los puentes de hidrógeno. Porque en el agua líquida también las moléculas están cerca una de otra y las atracciones de puente de hidrógeno siguen estando. Se rompieron algunas y por eso se desarmó la estructura del hielo, pero siguen estando. En cambio, ya en fase de vapor, las moléculas están muy alejadas unas de otras y ya esas atracciones prácticamente desaparecieron. Bueno, a ver la otra. Disociar flúor gaseoso en átomos de flúor. Ahí qué fuerzas hay que romper. Ahí tenés que romper el enlace, ¿no? Porque Claro, muy bien. Hay que romper el enlace covalente. Hay que pasar de moléculas diatómicas a átomos libres. Hay que romper el enlace covalente. Hay que romper la fuerza claro, energía. intramolecular ahí. Y por último, hervir bromo. Bromodoses, ¿no? Sí. Si tenés el líquido a sólido. Hervir, de líquido a vapor. Hervir, de líquido a vapor. Es verdad, de líquido a gaseoso. ¿Qué rompemos ahí? London, sería. London también, puede ser. Claro, sería como sublimar yodo. Es parecido a eso. Molécula no polar. Es eso. Esos dos, el sublimar yodo y hervir bromo, seguramente son los que requieren menor energía. Son los que hay que vencer las fuerzas más débiles. Después vendría fundir hielo, hervir agua, y las dos que requieren más energía son la de disociar flúor y fundir cloruro de sodio, donde ahí hay que romper enlaces iónicos o covalentes, enlaces fuertes. No sé, no sabría decir cuál de las dos más, pero esas dos son las más intensas, las que requieren más energía. Más gasto de energía, claro. Claro, Bien. son las uniones más fuertes, son las que requieren más energía para romperse. Bueno. A ver. Fíjense, o sea, tengan en claro cuando empiezan a ver las fuerzas de atracción y demás, a ver qué fuerza es, que tienen que fijarse si la molécula es polar o no polar, para ver si tiene fuerzas dipolo o si tiene fuerzas exclusivamente de London. Entonces revisen también cómo determinábamos si la molécula es polar, cómo era la geometría, ¿sí? Porque eso ya lo vimos, pero acá lo van a tener que, por ahí, que retomar un poquito y que usar, ¿sí? Claro. Son conceptos que están interrelacionados. Sí, sí. Bueno, acá les quería mostrar algo más. Hasta ahora lo que vimos es, vimos la curva de evaluación, no, la curva de presión de vapor de un líquido, ¿sí? O sea, esta curva que acá está en rojo, ¿ven? Eso es lo que habíamos visto hasta ahora. Bueno, esa curva en realidad es parte de otras tres curvas que forman lo que se llama el diagrama de fases de una sustancia. El diagrama de fases es un gráfico que nos muestra las condiciones de estabilidad de cada una de las fases, líquida, sólida y vapor, de acuerdo a la presión y temperatura. O sea, en el diagrama de fases, eso es lo que tenemos en los ejes. Presión en el eje vertical, temperatura en el eje horizontal. Y esas son las tres líneas de equilibrio. La roja es la línea de equilibrio líquido-vapor, la que ya habíamos visto. Esta verde es la línea de equilibrio sólido-vapor. Y esta otra, azul, que prácticamente es una recta, o prácticamente una recta, es la línea de equilibrio sólido-líquido. Entonces, estas tres rectas o curvas curvas, digamos, en general, estas tres curvas nos dividen el diagrama en tres regiones, ¿no? Cada una de esas regiones nos marca las condiciones de estabilidad de cada una de esas fases, ¿no? Si nosotros planteamos para cualquier valor de presión y temperatura, nos define un punto dentro del diagrama, ¿no? Si yo digo, a ver, esta presión y esta temperatura, bueno, eso me define este punto del diagrama. Bueno, en esas condiciones de presión y temperatura, la fase estable es la sólida. En estas condiciones de presión y temperatura, la fase estable es la líquida. Y en estas condiciones de presión y temperatura, la fase estable es el vapor.
¿Y qué pasa cuando esas condiciones de presión y temperatura caen sobre una línea? Por ejemplo, acá. A ver, en esas condiciones de presión y temperatura, ¿cuál es la fase estable? Sólido y líquido en equilibrio. O sea, en esas condiciones de presión y temperatura, sólido y líquido van a estar en equilibrio. En estas condiciones de presión y temperatura, líquido y vapor van a estar en equilibrio. Cuando el punto cae sobre la línea, ahí tenemos dos fases estables. Y hay un punto, si se fijan, hay un punto que es donde confluyen las tres líneas. Ese es el punto triple. Es el único punto en el cual las únicas condiciones de presión y temperatura en las cuales las tres fases coexisten en equilibrio. O sea, si ponemos en un recipiente, ponemos líquido, sólido y dejamos un espacio libre para el vapor y lo colocamos eso a la presión y temperatura correspondiente al punto triple, eso va a quedar así, las tres fases coexistiendo indefinidamente mientras estén a esa presión y temperatura. Es la única condición de presión y temperatura en la cual coexisten las tres fases. Bueno, y ahí tenemos, ¿ven? Fíjense, para una presión de 1 atmósfera, ahí tenemos definidos entonces lo que es el punto de ebullición normal, que es la temperatura a la cual van a estar en equilibrio líquido y vapor, y el punto de fusión normal, que es la temperatura a la cual van a estar en equilibrio líquido y sólido a la presión de 1 atmósfera. Esta sustancia, que este es un diagrama general que hice para cualquier sustancia. ¿Qué pasa si tenemos un sólido, esta sustancia, que no digo cuál es, pero no importa, la sustancia representada en este diagrama la tenemos en estado sólido a la presión de 1 atmósfera, o sea, la tenemos en un recipiente abierto que está expuesto a la atmósfera, y la calentamos. ¿Qué le va a pasar? El sólido. Calentamos el sólido a una presión de 1 atmósfera. ¿Qué le va a pasar? Primero ubiquen bien dónde están, ¿sí? En el diagrama. Eso es re importante. Claro, a la Sí. izquierda, ¿no? Claro, fíjense en qué zona están. Están en sólido, entonces están en la zona de sólidos, ¿sí? Sí. Por ejemplo, ahí Bueno, podría estar, ¿ven? Donde estoy marcando la cruz claro. verde. Ahí. ¿Por qué lo marca ahí? Porque dijimos que es una atmósfera, entonces nos tenemos que fijar en el eje de presión, donde está una atmósfera, y ahí nos ubicamos, ¿sí? Estamos sobre esa línea. Ahora, la presión la dejamos quieta, no la vamos a tocar. Nos vamos a mover en el eje de la temperatura, ¿sí? Claro, avanzando para la derecha, ¿verdad? Claro, Exacto, claro. avanzando para la derecha. ¿Con qué nos vamos a tocar primero si nos movemos? Con la línea esa celeste que es el punto entre el equilibrio entre el sólido y el líquido. Exactamente. Exacto, O sea, se va a fundir el sólido. Claro, ¿Sí? eso es lo que nos está indicando el gráfico. Se va a fundir ¿Sí? el sólido. Se va a fundir, sí. Se va a fundir y bueno, sí. Aumentamos la temperatura lo suficiente, se va a fundir totalmente. Si nos pasamos ya de la línea, entonces se va a fundir totalmente. Si nos paramos justo en la línea, va a quedar en equilibrio sólido y líquido. Si nos pasamos de la temperatura esa, ya se va a fundir totalmente, vamos a tener solo líquido. Y si seguimos aumentando la temperatura, vamos a llegar a la línea de equilibrio líquido-vapor. Y ahí vamos a tener la ebullición. ¿Bien? Claro. Bien. Acá les muestro dos diagramas de fase particulares para el agua, los del agua y la forma general de un diagrama de fase es la misma para todos, con algunas particularidades. Este sería una representación, no muy buena, porque la hice de vuelta, la hice dibujando con el mouse, del diagrama de fase del agua, que tiene, como vemos, la forma general de cualquier diagrama de fases, con la particularidad que en la mayoría de las sustancias, la línea de equilibrio líquido-sólido tiene pendiente positiva, o sea, está, digamos, la línea no es vertical, sino que está inclinada hacia la derecha. Tiene una pendiente muy grande, de un valor muy alto y positiva para la mayoría de las sustancias. Bueno, para el agua no. Para el agua, ven, ahí lo hice quizá un poco exagerado, pero la línea está como inclinada hacia la izquierda. Tiene pendiente de valor absoluto muy grande, pero negativa. Y después sí, la línea de equilibrio sólido-vapor y la línea de equilibrio líquido-vapor, que esta no es una recta, es una curva. Bueno, y ahí tenemos los puntos de fusión y de ebullición normal del agua, que son 0 y 100 grados. ¿Sí? El punto triple del agua se encuentra a una presión de más o menos 4,6 torr, 4,6 milímetros de mercurio.
Ese sería el diagrama de fase del agua. Este es el diagrama de fase del dióxido de carbono. ¿Saben lo que es el hielo seco? ¿Escucharon hablar de eso? Eso justamente explicaron ayer, iba a preguntar. Ahí Que me está. explicó Sandra. Que El hielo seco seco, es- ¿para qué se usaba? Para- Bueno, se usa como se usa también el hielo. ¿Para qué lo usamos? ¿Para enfriar o para Ah, mantener no, lo de frío los algo, no? órganos. El Lo de tema los es que el órganos. hielo seco, el hielo común es agua sólida, ¿no? ¿Qué le pasa Sí. al agua? Al hielo, cuando se calienta, se funde y se hace agua líquida. A veces puede ser que necesitamos conservar algo frío, pero no queremos que se nos moje. Porque si lo enfriamos con hielo, al transcurrir el tiempo, ese hielo se va a ir haciendo agua y nos va a mojar esa cosa que nosotros queremos mantener fría y seca. Bueno, en esos casos se usa hielo seco. ¿Qué es el hielo seco? Es dióxido de carbono sólido. Se lo llama hielo porque también tiene el mismo aspecto frío, en color blanco, o sea, tiene un aspecto del hielo, pero tiene la particularidad de que sublima, pasa de sólido a vapor, no líquido, no deja un residuo líquido. Es hielo seco. Al desaparecer el hielo no se transforma en líquido, sino que se transforma en vapor y se escapa y no nos moja lo que queremos enfriar. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el hielo seco, el dióxido de carbono sólido, sublima, pasa directamente de sólido a vapor? Bueno, la respuesta está en el diagrama de fases. Fíjense cuál es la presión correspondiente al punto triple para el dióxido de carbono. 5,1 atmósferas. Una presión mayor, mucho mayor que la presión atmosférica. Entonces quiere decir, cuando calentamos hielo seco, cuando calentamos dióxido de carbono en un recipiente abierto, estamos a una presión de 1 atmósfera, una presión menor que la del punto triple. O sea, estamos en un punto como podría ser este. Estamos en ese punto. Cuando calentamos ese sólido, no va a pasar a líquido, va a pasar a vapor. Claro. Porque está a una presión menor que la de su punto triple. Por eso se llama hielo seco, porque tiene un aspecto de hielo y sirve también para enfriar, pero no deja residuo líquido, se evapora, se sublima. Esa es la razón por la cual el hielo seco sublima y el agua no sublima, porque el agua, cuando estamos en un recipiente abierto, estamos en una presión de 1 atmósfera, que es mucho mayor que la presión de su punto triple. Entonces el hielo pasa a líquido y después a vapor, no pasa directamente de hielo a vapor. Para hacer eso tendríamos que hacerlo en un recipiente cerrado a una presión menor que la del punto triple, menor que esta, de 4,6 torr. Pero en un recipiente abierto donde estamos expuestos a la presión atmosférica, el agua le pasa esto, se funde, se pasa a líquido y después a vapor. Y Bueno. también lo que nos muestra ese diagrama de fase es que a presión atmosférica tampoco vamos a tener el dióxido de carbono como líquido. Claro, eso. El dióxido de carbono no tiene punto de fusión ni punto de ebullición normal. Porque ¿qué es el punto de fusión normal? Es la temperatura a la cual hay equilibrio líquido sólido, a la presión de 1 atmósfera. Y eso no va a suceder para el dióxido de carbono. A 1 atmósfera no hay equilibrio líquido sólido, ni tampoco líquido vapor para el dióxido de carbono. Podemos hablar de punto de ebullición del dióxido de carbono, sí, pero sería una presión mayor que 5,1. No sería un punto de ebullición normal. Claro, entonces no lo encontrás, ¿no? O sea, naturalmente el dióxido de carbono no lo encontrás así. Como líquido. Claro. No. Exactamente. Sí, dióxido de carbono líquido es el que está en los matafuegos. Ahí sí está líquido. Claro, pero no a la... Eso explicó, es verdad, la profesora. Claro, pero ahí la presión es distinta, ¿no? A presión Claro. de una atmósfera en el ambiente. Exactamente. En un recipiente abierto va a estar seguramente en forma gaseosa y si está muy frío va a estar sólido. Pero no líquido. Para que esté líquido tiene que estar a una presión mayor que 5 atmósferas. Sí, puede ser en un recipiente cerrado, tipo un matafuego, ahí sí Claro. está líquido. Bueno, no sé, ¿hacemos algún problema? ¿Sí? Sí, Pregunten. si quieren. A ver. Fíjense, los primeros ejercicios son bastante teóricos en la guía. Sí, eso, Y que con lo que les fuimos dando, tienen para hacer bastante. ¿Podemos ver el 6? Sí. Igual es bastante teórico el 6, pero sí. Sí, es comparar, bueno, es lo que... Sí, a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál sería el criterio para ver cuál tiene mayor punto de ebullición o mayor punto de fusión? O sea, que lo están haciendo considerando las fuerzas intermoleculares. Claro. Exacto. En cada una vos tenés que fijarte ahí si
si lo que tienen es puente de hidrógeno, si tiene dipolo-dipolo, si tiene solamente fuerzas de London. Entonces vas comparando las dos y bueno, la que tenga mayor fuerzas intermoleculares, ¿cómo va a ser el punto de ebullición? ¿Cuánta temperatura le vamos a tener que poner si tiene mayor fuerzas intermoleculares? ¿Sí? ¿Sí? Si vos tenés un compuesto que tiene fuerzas intermoleculares muy grandes, él va a intentar quedarse, va a intentar, entre comillas, ¿no? Va a tender a quedarse como un líquido y no a pasar a la fase vapor. Voy a necesitar más energía para poder llegar a la fase vapor, por lo tanto el punto de ebullición va a tener que ser más alto. Cuanto mayor son las fuerzas intermoleculares. Claro, es ir comparando para... Está bien. Sí, claro, sí. ese es el razonamiento que tienen que seguir. Se fijan qué es el compuesto, qué es lo que le dan, qué tipo de fuerzas necesitas para poder generar esa ebullición o esa evaporación. Y una vez que sabemos cuál tiene mayor fuerzas intermoleculares, yo voy a saber si tiene mayor punto de ebullición. Claro. Ese es el razonamiento. Y para el punto de fusión es lo mismo, ¿no? O sea, claro, en el punto de fusión es lo mismo, lo que pasa es que vos ahí partís de un sólido que lo querés pasar a un líquido. ¿Sí? Pero es lo mismo, vos vas a necesitar mayor temperatura, cuanto mayor sean las fuerzas de atracción que vos tenés en el sólido. sí. Es lo mismo, el mismo razonamiento. Y tengan cuidado, no, por eso les decía, justamente para este ejercicio, revisen, sobre todo para ver si la molécula es polar o no, porque tienen que fijarse para poder saber si la molécula tiene interacciones dipolo-dipolo, tienen que saber si la molécula es polar. Y para saber si la molécula es polar, tienen que fijarse cómo son de electronegativos los elementos que la componen y además cómo es la estructura. Entonces, a veces, por más que tenga compuestos muy electronegativos, si la estructura hace que se anulen los momentos dipolares, ahí Claro, la molécula no es polar, eso lo tienen que revisar, ¿sí? O sea, por eso era como que empezar a revisar lo que vimos al principio, para decir, bueno, a ver, porque si yo tengo que saber si la molécula es polar para saber si tiene interacciones dipolo-dipolo o no. claro. ¿Mm? Bueno. Sí. Bueno, a ver qué podemos responder acá, a ver. Entre sulfuro de hidrógeno y agua, ¿cuál les parece que va a tener el mayor punto de ebullición? Muy bien. Eso. Bien. Entre el amoníaco y la fosfina, que tienen ahí, tenemos una estructura bastante... Parecen parecidas, pero no son tan parecidas. Pero bueno, además, ¿qué tiene el amoníaco que la fosfina no tiene? Exacto, la fosfina no puede hacer puente de hidrógeno y el amoníaco sí. Entonces, ¿quién va a tener mayor punto de ebullición? El amoníaco. Muy bien. Después tenemos bromuro de potasio y bromometano. ¿Qué diferencia hay entre esos dos compuestos? El ¿En bromuro qué de parte potasio, estamos? Me perdí, perdón. en el 6 estamos. Ajá, me parecía. A ver. ¿Sí? Entre el bromuro de potasio y el bromometano. ¿El bromuro de potasio cómo es? Sería iónica, sería ese. Iónico. Sí, y el otro no es iónico. No. ¿Sí? El otro es como el metano, pero tenemos un bromo. Entonces, ¿quién va a tener mayor punto de ebullición? El bromuro de potasio. Tiene interacciones más fuertes para romper. Claro, tiene ¿cómo era? Intramoleculares. Claro, tiene que romper interacciones electrostáticas y interacciones mucho más fuertes, ¿sí? Claro. Bien. En cambio, el bromometano, ¿qué interacciones tiene? Polares, exacto. Si uno hace la estructura, o sea, va a tener de London y va a tener dipolo-dipolo, que son las interacciones de los compuestos polares. Si uno hace la estructura, nos va a quedar como la estructura del metano, ¿sí? Pero tenemos un bromo en uno de los extremos. Entonces ahí hay un momento dipolar, ¿sí? Por la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el bromo. Bien.
Bien, y después tenemos el dióxido de azufre y el dióxido de carbono. Ahí, ¿qué diferencia tenemos? ¿Hay puente de hidrógeno en alguna de las dos? ¿Cómo? No hay puente de hidrógeno. No hay No hay puente de hidrógeno. hidrógeno, eso directo tenemos que salir. Dice, no hay hidrógeno, no hay puente de hidrógeno. Bien. Entonces, ¿en qué se pueden diferenciar? Algunas tienen... ¿Qué le pasa con Y las la estructura de otras? Lewis te va a ayudar a Ujú, dilucidarse. exacto. Entonces, si tiene densidades electrónicas libres, ¿cómo va a ser la molécula? ¿Polar o no polar? Polar. En cambio, el dióxido de carbono no. ¿Sí? Cuando hacen la estructura se dan cuenta de que no es polar. Entonces, una va a ser polar, la otra no. Una va a tener interacciones dipolo-dipolo y la otra solamente va a tener interacciones de London. ¿Sí? Entonces, la que tiene mayores interacciones más fuertes, que son las de dipolo-dipolo, va a tener un mayor punto de fusión, porque acá nos preguntan ese punto de fusión. Bien. Después tenemos el cloroformo y el tetracloruro de carbono, que son estructuras muy similares, lo único que uno tiene, está unido a 3 cloros y el otro está unido a 4 cloros. Ahí, ¿qué tenemos de diferencia? ¿Quién es polar y quién es no polar? La que tiene 4 cloros no es polar porque los momentos dipolares se anulan, pero la otra, como tiene 3 cloros y un hidrógeno, no se anulan todos y esa sí sería polar. Exacto. Esa va a ser un poco más polar, exactamente. Bueno, ese es el tipo de razonamiento que tienen que hacer cada vez que les pregunten, o sea, cada vez que vayamos a ver tanto temperatura de ebullición, temperatura de fusión, ver cuál de los compuestos es más volátil y cuál no, dependiendo de esas interacciones. Y para las interacciones, por eso yo les decía, tenemos que revisar cuáles son las condiciones que nos decían si una molécula era polar o no polar. ¿Bien? Bueno, Bien. en el último pasa lo mismo, tenemos cloruro de sodio y cloruro de hidrógeno. El cloruro de sodio es iónico, exacto, y el cloruro de hidrógeno no. ¿Sí? Entonces ahí también tenemos la diferencia de la interacción electrostática del cloruro de sodio como una interacción más fuerte. Bien. ¿Alguno que quieran consultar? ¿Algún ejercicio que quieran preguntar? A partir ya del 7, del 8. A partir del 8 ya son ejercicios más de números. Pero van a ver que son bastante poquitos. ¿Quieren preguntar alguno en particular? El 15. El 15. Sí, ¿no? Que es como el más... Bueno, justo iba a explicar eso ahora. Bueno, genial. Bueno, La ecuación de Clausius-Clapeyron. Uh-huh. Bien, Dale, explico eso. sí, sí. Ay, quiero compartir pantalla ahora, ¿cómo es? Acá abajo en el cuadrito. Ahí está. A ver, esto, para resolver el problema 15 y el 16 también, me parece. Sí, el 16 también. Para resolver el problema 15 y también el 16 tenemos que usar la ecuación de Clausius-Clapeyron, que es una ecuación que nos permite relacionar matemáticamente presión de vapor con temperatura. Esta es la forma original de la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Esto cómo lo leemos? Esto lo leemos, la derivada de la presión respecto de la temperatura, ¿no? Derivada de la presión respecto de la temperatura, de la presión de vapor, ¿no? Derivada de la presión de vapor respecto de la temperatura es igual al delta H, al cambio de entalpía asociado a ese proceso, al cambio de entalpía de vaporización, dividido la temperatura y el cambio de volumen. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Estamos tratando el equilibrio líquido-vapor. El delta H de vaporización siempre para cualquier sustancia siempre es positivo, porque siempre a cualquier sustancia hay que entregarle calor para que, es endotérmica la vaporización, ¿no? Siempre hay que entregar calor al líquido para que se vaporice, siempre es positivo.
Y el delta de volumen también, siempre el volumen del vapor es mayor que el volumen del líquido, ¿no? Entonces, y la temperatura absoluta siempre es positiva. Quiere decir que todo este cociente siempre va a ser positivo, porque esto es positivo, positivo, positivo. O sea, la derivada de la presión de vapor respecto a la temperatura siempre es positiva. ¿Qué significa esto? Que la presión de vapor siempre aumenta con la temperatura. La derivada, recuerdan que nos indica la tendencia o la velocidad de crecimiento de una variable respecto de otra. Bueno, acá dice que la derivada de la presión respecto a la temperatura siempre es positiva. O sea, que quiere decir que siempre que la temperatura aumenta, la presión de vapor también. La presión de vapor siempre aumenta con la temperatura. Bueno, vamos a intentar escribir la ecuación de Clausius-Clapeyron de una forma que sea más útil, que es lo que queremos, ¿no? Que queremos esto, presión en función de la temperatura. Acá lo que tenemos, fíjense que tenemos la derivada de la presión respecto de la temperatura. Entonces, si queremos la presión y lo que tenemos es la derivada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo contrario de derivar, o sea, integrar esta ecuación. Tenemos que integrar la ecuación de Clausius-Clapeyron. Para lo cual vamos a hacer un par de aproximaciones. Bastante razonable esto. 3 aproximaciones vamos a hacer. Bastante razonable. La primera aproximación que vamos a hacer es el delta de volumen, la variación de volumen, que sería que el volumen del vapor, volumen de vapor menos el volumen del líquido. Bueno, el volumen del vapor es mucho mayor que el volumen del líquido, o sea que podemos razonablemente despreciar el volumen del líquido, ¿sí? Piensen que, por ejemplo, un mol de agua en estado líquido ocupa ¿cuánto? 18 mililitros, ¿no? Cuando ese mol de agua se vaporiza pasa a ocupar 22,4 litros. 22.000 mililitros, pasa de 18 a 22.000. El volumen aumenta muchísimo al vaporizarse. O sea, es lógico y razonable despreciar el volumen del líquido, es decir, que el delta de volumen es igual al volumen del vapor. Esa es la primera aproximación. La segunda aproximación es que al vapor lo vamos a tratar como a un gas ideal. O sea que su volumen molar, el volumen molar del vapor, lo vamos a escribir de acuerdo a la ecuación de los gases ideales como RT sobre P. Bien, acomodemos eso acá. Fíjense, nos queda la derivada de la presión respecto de la temperatura igual al delta H vaporización sobre temperatura, y acá, donde dice el volumen, pongo RT sobre P. RT sobre P, o la P la puedo pasar para acá arriba multiplicando, ¿sí? O sea que acá me quedó T con T, me queda T al cuadrado, pongo T al cuadrado y tacho esta T, saco esta T de acá. ¿Me van siguiendo? Y ahora vamos a reacomodar las cosas para integrar. La presión la paso dividiendo y este diferencial de temperatura lo paso multiplicando y me queda, ay, ¿qué pasa ahí? Ah, cambié de página. Acá. Pero que estaba borrando. No pasa nada, tranquilo. Ahí, y acá me quedó delta H sobre R, y acá me quedó el diferencial de temperatura sobre temperatura cuadrada. Y acá viene la tercera aproximación que vamos a hacer, es considerar que el delta H de vaporización es constante e independiente de la temperatura, lo cual no es del todo cierto. En realidad varía ligeramente con la temperatura, pero en esta aproximación que hacemos vamos a decir que es constante. Y eso, ¿por qué es útil esta aproximación? Porque nos permite sacar fuera de la integral. Ahora que ya acomodamos los diferenciales, vamos a integrar acá y acá, y entonces como el R es constante y el delta H de vaporización también lo suponemos constante, lo sacamos fuera de la integral. Y ahí nos quedó. Entonces, para la temperatura T1 tenemos la presión P1 y para la temperatura T2, que no lo voy a poder escribir acá arriba, T2, me queda la presión P2. Y ahí integramos y nos queda entonces la integral esta del diferencial de P sobre P, el logaritmo natural, nos queda el logaritmo natural de P2 sobre P1. Y acá, si se acuerdan, esta integral es menos 1 sobre T. O sea que acá nos queda menos delta H sobre R, y acá quedaría 1 sobre T
2 menos 1 sobre T1. Y ahí tenemos entonces la ecuación de Clausius-Clapeyron integrada para 2 temperaturas y 2 presiones distintas, ¿sí? Entonces, vamos a interpretar esto. Así como está escrita la ecuación, está bien escrita. Hay otras formas de escribirla. Alguno me puede decir que la vio en algún libro sin el menos. Sí, puede ser, pero seguramente tenían invertida esta resta o invertido el cociente. Así como está bien escrita. Hay varias formas de escribirla bien y muchas formas de escribirla mal. Si partiendo de esto hacen cualquier pasaje matemático válido, van a llegar a otra forma de escribirla bien. Si hacen pasajes matemáticos que no son válidos, van a llegar a algo mal. Así como está bien. Lo importante es que se aprendan una de las formas, porque el problema es que si no, empiezan a invertir los signos y a invertir el orden y lo van a poner mal seguro. Claro. ¿Cómo se llama para saber, cómo es? Clausius-Clapeyron. Clausius-Clapeyron, esto. Ah, ¿sí? es. Ahí queda. Entonces, vamos a aclarar esto. A ver, ¿qué son T1 y T2? Son dos temperaturas absolutas distintas. ¿Cuál es totalmente arbitrario? T1 y T2 son dos temperaturas absolutas. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es la que quieran? A una la llamamos T1, a otra la llamamos T2. Lo importante es que es el par, que la P1 va con la T1 claro. y la T2 va con la P2. Exactamente. O sea, P1 es la presión de vapor a la temperatura que llamamos T1. ¿Sí? Y P2 es la presión de vapor a la temperatura que llamamos como T2. Eso sí, no lo mezclen. ¿Sí? Ahí está. Si hacen eso, si respetan eso, les tiene que dar bien. ¿Sí? Recuerden siempre esto. O sea, a ver, ¿para qué sirve esta ecuación? Bueno, esta ecuación nos relaciona 5 cosas. Nos relaciona 2 temperaturas, sus correspondientes presiones de vapor y el delta H de vaporización. Bueno, ¿para qué sirve la ecuación? Para calcular cualquiera de esas magnitudes teniendo las otras. ¿Sí? Si tenemos 2 temperaturas y sus correspondientes presiones de vapor, podemos calcular el delta H de vaporización. Si tenemos 2 temperaturas, una de las presiones de vapor y el delta de vaporización, podemos calcular la otra presión, etc. Siempre que tengamos 4 de esas magnitudes, podemos calcular la otra. Para eso sirve. Y recuerden, cuando calculen algo, que tienen que obtener esto. Siempre, si calculan un delta H de vaporización, les tiene que dar positivo. Si el delta H de vaporización les da negativo, y bueno, seguramente la escribieron mal la ecuación o despejaron mal o algo así. El delta H de vaporización les tiene que dar siempre positivo. Y otra cosa que tienen que acordarse es que al aumentar la temperatura, siempre aumenta la presión de vapor. Entonces, si ustedes están calculando, por ejemplo, que T2 es mayor que T1, entonces P2 tiene que ser mayor que P1. ¿Sí? Si para temperatura más alta la presión les dio menor, y bueno, seguramente la escribieron mal o despejaron algo mal. Preguntan acá en R, ¿en qué unidad la pondrían? Bueno, en las mismas unidades del delta H. El delta H de vaporización normalmente se expresa delta H de vaporización, se expresa en Joule sobre Kelvin mol, Joule sobre mol, perdón, no, Kelvin no. Joule sobre mol o caloría sobre mol. No es común expresarlo en litro atmósfera, aunque se podría, pero no es común expresarlo en litro atmósfera sobre mol. Así que, sí, generalmente se expresa en Joule o en caloría. Bueno, entonces en ese caso expresemos R en Joule o en caloría. Acá tienen R, cuando usamos la ecuación de los gases, usamos este valor de R. Litro atmósfera, ¿sí? Lo expresamos en litro atmósfera, Kelvin mol. Pero cuando en termodinámica es común usar esto, 8,31 Joule sobre Kelvin mol y 1,98 calorías sobre Kelvin mol. O sea, depende de las unidades en las que tengan el delta H de vaporización, van a usar el R en Joule o en calorías. ¿Sí? Bueno, y con eso podemos resolver podemos resolver el problema 15 que querían, les planteo a ver un problema. Una cosita, esto también lo pueden encontrar como la ecuación linealizada. ¿Por qué? Porque justamente lo que hacemos al hacer la integral es poder expresar una ecuación que es por diferenciales en una ecuación en que la podemos desmenuzar en una ecuación de una recta. Entonces, muchas veces este tipo de trabajo matemático que se hace con las ecuaciones es
para poder también, si en caso de que sea necesario, poder usar las mismas ecuaciones y poder medir diferentes parámetros para hacer una recta y sacar los valores que nos faltan a partir de una recta. Bien. Por ahí en el libro las pueden llegar a encontrar un poquito más desarrollado así. Claro. Bueno. Sí, si querés plantearles el ejercicio, el que es el 15, el 16 que estábamos. Sí, pensaba inventarles otro para no hacerlo tan fácil. Ah, bueno, sí, también. Sí. A ver, vamos a plantear uno. A ver, vamos a suponer. Tenemos una sustancia que, decimos que, a ver, a la temperatura, a una temperatura de 70 grados centígrados, su presión de vapor es de 450 torr. Y a una temperatura de 40 grados centígrados, su presión de vapor es de 120 torr. Bueno, queremos calcular cuánto vale su delta H de vaporización. ¿Ven? Tenemos todo. Tenemos dos temperaturas y sus correspondientes presiones de vapor. Las temperaturas, ojo, hay que expresarlas en escala absoluta. Acá están expresadas en centígrados. Eso no sirve. Tienen que estar en escala de absoluta. Las presiones sí pueden estar en cualquier unidad. Total, las presiones, fíjense que se van a dividir entre sí. O sea que las unidades van a desaparecer. Estén expresadas como estén expresadas, las unidades se van a cancelar. Claro, pero entonces, fíjense que justamente en el mismo gráfico, ahí las temperaturas no es una diferencia de temperatura, es la diferencia de la inversa, por eso es importante poner las temperaturas. Es muy buena esa acotación, sí. Es muy buena esa acotación que dice Laura, porque las diferencias de temperaturas en centígrados o en Kelvin son iguales, pero acá estamos hablando de diferencias de inversas, ahí no van a ser iguales en centígrados o en Kelvin. Acá tienen que estar en Kelvin, ¿sí? Acá tiene que estar en Kelvin. Entonces, bueno, solo hay que despejar el delta H de esta ecuación. ¿Y cómo lo despejamos? Bueno, pasamos, fíjense, dejamos el delta H acá, el R que está dividiendo lo pasamos multiplicando, nos llevamos el signo menos para allá si quieren, y todo esto que está entre paréntesis, esto está acá, está multiplicando, así que todo eso que está entre paréntesis lo pasamos dividiendo. O sea que nos va a quedar delta H igual menos R, me llevé el signo menos del R para acá, logaritmo natural de las dos presiones, del cociente de presiones, P2 sobre P1, y abajo 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Ahí está. Bueno, ahora hay que hacer las cuentas. A ver, presión 2, presión 1. Entonces hacemos 450 sobre 120. Sacamos el logaritmo natural de eso. Lo multiplico por menos 8,31. Ahí está. Dividido, abro paréntesis, y las temperaturas hay que hacerlas inversas. 70 grados centígrados serían 343 Kelvin. Así que es la inversa de 343 menos la inversa de 313. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí. Sí, ahí está. ¿Cómo la inversa? ¿Cómo se calcula eso? Es 1 dividido. Eso está bien. Listo. Ahí posiblemente tenés en la calculadora una tecla que es x a la menos 1. Y si no, hace la cuenta, 1 dividido. Y ahí está. Dio 39.300 joules sobre Kelvin, o sea, 39,3 kilojoule sobre mol. Ahí está el delta H de vaporización. ¿Sí? Sí. ¿Les parece que el punto de ebullición normal de ese líquido, les parece que va a ser menor que 40, mayor que 70 o va a estar entre 40 y 70? El punto de ebullición normal. Fíjense las relaciones entre las temperaturas y las presiones. Mayor que 70, claro. Fíjense que a 70 la presión de vapor no llegó a 760 torr. Está en 450. Tiene que ser una temperatura más alta para que la presión de vapor llegue a 760. ¿Bien? Tiene que ser, bueno, vamos a calcular a ver cuál va a ser la temperatura de ebullición normal.
Entonces, ¿cómo hacemos para calcular ahora? Con la ecuación de Clausius-Clapeyron vamos a calcular la temperatura de ebullición normal. Fíjense, ya tenemos el delta H de vaporización, este ya lo calculamos y asumimos que tiene un valor constante. Entonces ya este mismo delta H de vaporización nos sirve para cualquier otra pregunta que queramos responder sobre esa misma sustancia. ¿Está bien? Ya tenemos ese. Y después fíjense que tenemos dos pares de puntos. Tenemos que a la temperatura de 70 grados centígrados la presión de vapor es 450 y también este otro. O sea, podemos tomar cualquiera de estos dos pares de puntos para calcular qué es lo que queremos calcular. A una determinada temperatura, la presión de vapor, esta presión, llamémosla presión 3, sería 760. Queremos ver a qué temperatura la presión de vapor es de 760. Entonces usamos el delta H de vaporización y usamos cualquiera de estos dos puntos. ¿Cuál les parece mejor usar? ¿O es lo mismo usar cualquiera de los dos? ¿Usamos como referencia este valor con su presión de vapor o usamos este otro? Nosotros estamos tomando un punto para calcular otro. Bueno, ¿cuál de los dos puntos tomamos como referencia? ¿El de 70 grados y 450 o el de 40 grados y 120? ¿O es lo mismo Es lo mismo, cualquiera ¿no? de los dos? O sea, en general es el que te resulte más cómodo, pero... ¿Y cuál sería? ¿En qué se basa esa comodidad? Y ahora mismo es que son bastante... No sé, no veo ni uno que sea más cómodo que el otro. Así que cualquiera. Bueno, les digo cuál conviene. Como estamos usando la ecuación de Clausius-Clapeyron, Por favor, que no lo sé. Bien. No, estamos usando una ecuación que no es exacta. La ecuación de Clausius-Clapeyron, fíjense que tuvimos que hacer algunas aproximaciones para llegar a ella. Entonces no es una ecuación exacta. Como estamos usando una ecuación que no es exacta, conviene tomar como referencia un punto que esté lo más cerca posible del que queremos calcular, para evitar ese desvío por la inexactitud de la ecuación. Entonces es más o menos lo mismo. Si toman este de 40 no está mal, pero sabemos que el punto de ebullición, la temperatura de ebullición va a estar por encima de 70. Entonces conviene tomar como referencia el punto de 70. El de 40 va a estar más lejos. Conviene tomar un punto que esté lo más cerca posible del punto que queremos calcular. Si toman el otro tampoco está mal. Sobre todo por esas consideraciones que te expresó Nacho para llegar a esta ecuación completa, la logarítmica. ¿Sí? Ahí hicimos tres consideraciones, entonces es como una aproximación lo que estamos haciendo. Claro. Si fuese que ya directamente obtenemos la ecuación sin hacer ninguna consideración, sí daría lo mismo, porque para todos los puntos los cumple exactamente sin error, ¿sí? Pero acá hicimos consideraciones para llegar a esa ecuación, por eso tomamos el punto más cercano. Entonces, fíjense, en esta ecuación, vamos a la ecuación original de Clausius-Clapeyron. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el delta H, tenemos una temperatura que es la de 70 grados, llamemos la temperatura T, esa sería nuestra temperatura. O sea, de vuelta, ¿cuál es T1, T2? Es arbitrario. O sea, llamemos T1 a la temperatura de 70 grados. Y por lo tanto tenemos su correspondiente presión de vapor, que es 450 torr, P1. Y después, P2 es la presión atmosférica normal, porque queremos calcular el punto de ebullición normal. Entonces, P2 sería 760. ¿Cuál es nuestra incógnita? Esta es nuestra incógnita. La temperatura T2. Hay que despejar T2 de acá. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay que despejar de acá. Pasamos entonces, fíjense, el R que está dividiendo lo pasamos multiplicando y el delta H dividiendo y nos llevamos el signo menos para allá. A ver, entonces nos va a quedar. Nos llevamos el signo menos, o sea que nos queda menos R sobre delta H por el logaritmo del cociente de presiones, P2 sobre P1, y eso nos quedó igual a 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Bueno, este término que está restando lo pongo acá sumando, 1 sobre T1. ¿Está bien? Y lo saco de acá, lo pasé, este término que estaba restando, sumando para el otro lado. Y todo esto me va a dar 1 sobre T2, después lo invierto. ¿Se entendió? Vamos a hacer la cuenta, a ver cuánto da. Y la T1 era 70 grados, pero expresada en Kelvin, o sea que sería 343 menos 8,31 sobre... ¿cuánto era? 39.300 por el logaritmo natural de, abro paréntesis, 760
760 sobre 450. Y cierro paréntesis. Y ahí me dio, esto me dio 2, uy, ¿qué hice? Ah, no, acá. Me dio 2,804 por 10 a la menos 3. Pero esta no es la temperatura, esta es la inversa de la temperatura, ¿eh? O sea que la temperatura es 1 sobre este valor, o sea que invierto este valor y eso me da 356. La temperatura T2, entonces la temperatura normal es 356,5 Kelvin, o sea, le resto a esto 273 y eso me da 83,5 grados centígrados. ¿Ven? La temperatura de ebullición normal calculada, no quiere decir que el valor real sea exactamente este, pero va a ser similar. La temperatura de ebullición normal calculada para esta sustancia es 83,5 grados centígrados. ¿Ven? O sea, a una temperatura de 40 grados, su presión es 120 torr, a una temperatura de 70, su presión es 450 torr, y bueno, según nos dice este cálculo, a una temperatura de 83,5 grados centígrados, su presión de vapor va a ser 760 torr. Entonces va a ser una atmósfera. ¿Ven? Esa es la utilidad de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Bueno, eso es lo que tienen que aplicar en el problema 15, donde les dice eso. Les da presiones, temperaturas y eso, y les pide la presión, les dice, fíjense, el benzaldehído tiene un punto de ebullición normal de 179 grados centígrados. O sea, quiere decir que a 179 grados centígrados, ¿cuánto vale su presión de vapor? Una atmósfera. Una atmósfera, porque ese es su punto de ebullición normal. Ahí tenemos, ¿ven? Un par de temperatura-presión. 179 grados centígrados, que después habría que pasarlo a Kelvin. A esa temperatura sabemos la presión. Ahí tenemos T1, P1. Y después nos dice que a 422 grados centígrados, que también habría que pasarlo a Kelvin, esa es su presión de vapor. 45,9 atmósferas. Ahí tenemos T2, P2. Con eso ya tenemos todo para calcular el delta H de vaporización. Y después nos pide cuál es la presión de vapor del benzaldehído a otra temperatura, 100 grados centígrados. Bueno, es lo mismo que hicimos recién. Sabiendo ahora el delta H de vaporización, agarramos como referencia cualquiera de los dos puntos y calculamos la otra presión. ¿Está bien? Bueno, Sí. pruébenlo a ver si sale. Cuestión de ir despejando y que vaya dando. Claro, tengan cuidado con los despejes, no se hagan lío con los despejes. Ah, claro. ¿Sí? Que a veces uno se hace más lío con los logaritmos y demás. Claro. Pero bueno. Fíjense que, miren esto, la temperatura a 179 grados centígrados, la presión de vapor del benzaldehído es una atmósfera, 760 torr. A una temperatura de 100 grados centígrados, o sea, menor, la presión les tiene que dar menor. Les tiene que dar menor que una atmósfera, ¿sí? Porque estamos hablando de una temperatura menor que 179. Les tiene que dar menor la presión de vapor del benzaldehído. Bueno, háganlo y vean. Bueno. Y fíjense que tienen la tablita al final de las presiones de vapor del agua. Al final de la guía. Sí, pero esa es la de agua, Laura. Sí, no, pero porque por ahí van a empezar a hacer los ejercicios y van a pensar que le faltan datos. Sí, claro. Por ejemplo, en el problema 12 o en el problema 13, claro, en el problema 12 y 13 que trata de vaporización de agua, a ver si se vaporiza todo o no se vaporiza todo. Bueno, los datos los sacan de esta tabla del presión de vapor. Claro, eso es lo que les decía. Porque por ahí cuando se ponen a hacer piensan que le falta algún dato y no, fíjense que al final de la guía está la tabla. Ah, buenísimo. Dale. Genial. Bueno, con lo que vimos pueden hacer todo, ¿eh? Sí, yo creo que pueden hacer todo. Fíjense que aprovechen que esta guía no es tan larga tampoco y tiene mucho que de teoría, ¿sí? Así que van a ir bastante más rápido que por ahí con otras guías. Y tenés que hacer más cálculos, este es como más teórico. Claro, porque hasta recién en el punto 7 u 8, en el 8 creo que empiezan a hacer cuentas. Sí, es cierto. El resto es todo teórico. Claro. Bueno, aprovechemos estos minutos para hacer alguna consulta, algo. Sí, lo que quieran. De este o de la guía anterior, no sé. Sí. ¿Cómo han avanzado? Yo tendría una duda, porque no voy muy bien con esta guía, porque nada, me estuve preparando para el recuperatorio y eso, y mucho no pude leer, pero no sabría cómo pasar de lo que hizo el profe recién, de la ecuación de Clausius-Clapeyron, de sacar la integral y todas esas cosas. No sé cómo yo sabría darme cuenta que tengo que hacer eso.
No, ahí lo que primero te mostró el profesor es cómo llegás a la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿sí? O sea, él lo que hizo es el desarrollo matemático de partir de una diferencial a cómo llegás a la ecuación del logaritmo, ¿sí? Después, cuando la vas a utilizar, la ecuación de Clausius-Clapeyron, no necesitas integrar, pues ya está integrada. Ah, eso ya como ¿Sí? que ya está Claro, hecho, digamos. es para demostrar de dónde salió esa ecuación, Ah, ¿sí? está bien. Y Claro. cómo llegar a la ecuación bien escrita, porque por ahí uno piensa que se la aprende bien y a veces se las aprende invertidas, ¿sí? Entonces, para ver si la ecuación está bien escrita, él hizo todo ese desarrollo para llegar a esa ecuación. Después, cuando vos tenés que utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron, lo único que tenés que hacer es reemplazar los valores que te dan en el ejercicio y despejar. Ahí no necesitas integrar. Ahí lo que necesitas es despejar y despejar bien, ¿sí? O sea, Claro, dar ahí bien los ya despejes. voy a la ecuación ya hecha, digamos. No hago Claro, todo sí, eso. sí, sí, ya vas a la ecuación ya hecha. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que él, cuando les explicó cómo llegas desde la derivada hasta la ecuación del logaritmo, también les explicó qué consideraciones se tenían y por qué es una aproximación, ¿sí? Claro, porque yo digo, Pero ¿cómo vos, sé que tengo que tomar esas consideraciones y todo eso? Pero claro, ahora claro, entiendo. es lo que hizo es eso. ¿Por qué integró? Integró porque la ecuación es una diferencial, ¿sí? Claro. Entonces, trabajar con una diferencial es mucho más complicado y además ahí en una diferencial uno está como haciendo muy, muy chiquitos los intervalos de presiones y de temperaturas, ¿sí? En cambio, para tomar valores grandes de presiones y temperaturas, uno necesita, o sea, valores diferentes y grandes de las presiones y la temperatura, uno necesita la ecuación ya integrada, ¿sí? Que por eso es que se llega a esa ecuación. Pero vos, con la ecuación Sí. de Clausius-Clapeyron bien escrita, lo único que tenés que hacer es aplicarla, ponerle los valores que te da el ejercicio y despejar lo que necesitas. Claro, bien. Sí, ahora entiendo. Gracias. Bien. Bueno, no sé si tienen alguna duda de alguno de los ejercicios de gases o del nuevo de líquidos. Vieron que la de gases sí era más larga que esta. Uy, si no termino más eso. Ahí voy Sí. haciéndolo, por eso estaba atrasada. Ojo porque uno se van a confiar, porque van a estar con todas las cosas de la guía de gases, o sea, ven número de moles, aplican P por B igual NRT a todo, 22,4 litros a todo, y cuando pasan ahora a la guía de líquidos, acá tenemos dos cosas, tenemos líquidos que están en equilibrio con sus gases. Entonces, tengan bien en cuenta cuando hacen los cálculos, de qué están hablando, si son moles de líquido o si son moles de gases. Porque si yo estoy hablando del volumen, por ejemplo, y estoy hablando del volumen del gas, sí puedo usar P por B igual a NRT. Pero si estoy hablando del volumen del líquido, no puedo usar P por B igual P por B igual a NRT, ¿sí? Porque el del líquido no aplica la ecuación. Claro. ¿Sí? Ojo con eso, porque van a venir recopados haciendo cálculos con la guía de gases y cuando vienen a líquidos me aplican, no sé, 22,4 litros a un mol de líquido y eso está mal. Así que tengan cuidado. Ok, o sea, para eso vamos a tener más teoría, además, ¿no? Sí, no, pero no es la teoría. Lo que importa es cuando ustedes plantean el ejercicio, sepan de qué están hablando. O sea, si yo Claro. estoy calculando moles de líquido, tengo que recordar que son líquidos. Entonces, todo lo que sean ecuaciones de gases no me sirven. ¿Sí? Tengo que hacer cálculos de líquidos. Y si estoy hablando de gases, ahí sí me sirven. ¿Sí? Sobre todo porque, por ejemplo, en el ejercicio, a ver, ya les digo. A ver cuál es. Bueno, por ejemplo, había uno de los ejercicios que tiene los dibujitos. No tengo la guía, tengo la resolución de la guía. Claro. Bueno, que tiene los vasitos y que tiene las cantidades. Cuando ahí vamos a estar pasando de diferentes, haciendo diferentes cálculos para ver cuánto tengo de líquido y cuánto tengo de gas, cuántos moles tengo de cada, o sea, cuántos moles tengo de cada una de las cosas, y vamos a trabajar con el volumen que ocupa también. Entonces, muchas veces cuando si consideramos que todo es gas, yo puedo calcular el volumen
de esos moles con la ecuación P por B igual a nRT. Pero si hay algo que no es gas, esos moles que no son gas no van a poderse aplicar esa ecuación, ¿sí? Por eso es importante saber cuando estoy desarrollando qué es lo que estoy midiendo, si son moles de gases o si son moles de líquidos, ¿sí? Para ver qué es lo que puedo llegar a aplicar. Ok. Uy, se me apaga la compu, tengo que poner acá. Bueno, igual ya terminamos. Si ustedes no tienen dudas,